sierra a Sevilla, por la carretera antigua, 1981. Yo he hecho muchas veces ese recorrido y sencilla no era la carretera. Y yendo ya de camino hacia Sevilla, a la altura de la población de Cantillana, no ya demasiado lejos de acá, sobre las 2:30 de la noche, hay una iluminación fortísima en lo que es la carretera, como si algo estuviera sobre esa carretera, sobre ellos. Y claro, del cielo, ¿qué podía ser? Lo primero que empiezan, pues mira, puede ser un helicóptero. Problema, los helicópteros no vuelan por la noche, salvo que sea algún acontecimiento especial, que haya en una gran ciudad, tipo concierto, y haya helicópteros patrullando. No es normal que un helicóptero vuele de noche. Hay un momento en el que la luz era muy fuerte. Él decía que incluso las uniones del coche, los remaches, parecían a sus ojos con una nitidez tremenda. Era como si aquella luz estuviera aportando una claridad y un contraste fuera de lo común. Y llega el momento en el que ellos simplemente deciden parar el coche, frenar, ver qué está ocurriendo realmente. Y ahí es cuando nos encontramos que de repente aquella luz cesa. Ellos tienen una pérdida de tiempo, no saben estimar. Eran las 12 y algo cuando le ocurre eso, llegando a Cantillana, y cuando llegan al hospital es casi las 2 de la mañana. No hay ahí un desajuste de tiempo que no es demasiado alto, pero hay. Y al día siguiente, cuando regresan a Sevilla, simplemente es como si aquello no hubiera sucedido. El niño, que llevaba unos síntomas muy fuertes de tener una especie de apendicitis, después de aquella luz, simplemente cesa el dolor. Cuando llega al hospital, a Virgen del Rocío, el niño no tiene ningún problema, está perfectamente. Pero claro, ¿qué o quién ha intervenido para que una apendicitis aparente, tratada y diagnosticada por un médico, cese tan súbitamente y de la que ni tan siquiera haya rastro? Pues eso es lo que hace ese expediente tan particular, y por supuesto que lo toca un guardia civil. Hablando de guardias civiles, hace un tiempo yo tengo un buen amigo que estuvo destinado en el puesto de Sanlúcar la Mayor, y él vino a verme y me comenta que ha tenido un encuentro que él no sabe explicar, que él no le rompe los esquemas. Bajaban por la cuesta de las Doblas, y cuando iban ya a salir de la misma, es decir, ya habían pasado ese tramo que los conductores conocemos y que no es desde luego la mejor, antiguamente era mucho peor, ven a una mujer que camina descalza por el arcén de la carretera con una especie de abrigo de rebeca de color rojizo. Y aunque el coche de la Guardia Civil pasa de largo, los dos agentes se miran y dicen: espera, tú has visto lo mismo que yo, ¿no? Sí, bueno, pues frena, que es raro, una persona descalza a estas horas, frena. Y cuando paran y miran por el retrovisor, aquella persona ya no estaba. Ellos con mucho cuidado deciden dar la vuelta en la carretera, es decir, en ningún momento se ha podido escapar por ninguno de los dos lados, porque quien conozca aquello sabe que da un precipicio, que da un barranco, en el que hubo un accidente hace ya muchos años de un camión que iba cargado de personas que iban camino del Rocío, de la aldea del Rocío, y que hubo bastantes muertos, y no hay escapatoria en ese lugar. Él da la vuelta, no ven a esa chica, se apean los dos del automóvil, ven la zona y no hay rastro. Aquello lo dejan correr, pero apenas un mes después, un conductor se acerca muy alterado a la comandancia, indicando que
le ha ocurrido algo que no sabe cómo explicar. Entonces los dos agentes le preguntan, bueno, pues dime qué te ha pasado. Mira, subiendo la cuesta, he visto una chica en la margen izquierda de la carretera, descalza, con una especie de anorak de color burdeo. He detenido el automóvil porque estaba lloviznando y bueno, me parecía que aquella persona podía estar en problemas. Me he detenido, he bajado la ventanilla, le he dicho, oye, ¿te llevo a algún sitio? Y simplemente la chica me ha mirado y ha desaparecido. Entonces los dos agentes sorprendidos le dicen, ¿pero cómo ha desaparecido? Y dice, sí, que se ha fumado de la vista, que se ha disuelto delante mía. Y no lo toman por loco, porque ellos al fin y al cabo vivieron algo similar precisamente cuando vieron a esa chica de la curva. Y es que la Cuesta de las Doblas, si tiene fama de algo, es de desaparición. Algunos lo identifican con ese accidente que os he referido anteriormente de un camión que se dirigía a Rocío y en donde precisamente fallece una mujer que llevaba un suéter, una especie de rebeca de color burdeo. Tal vez sea la misma, tal vez no, o tal vez la sugestión sea poderosa en este lugar. Nos detenemos ahora en otro lugar, en el llamado Cortijo San Esteban, que nosotros aquí en Sevilla lo conocemos como la Casa de los Niños y que fue adquirido por la Diputación de Sevilla en una compraventa otorgada a Francisco Monedero Ruiz el 17 de enero de 1938 al propietario por aquel entonces, Antonio Miura Ontoria. Tenía la extensión de 28 hectáreas, para que os hagáis una idea, 28 campos de fútbol, y en los años 40 fue residencia de un mando militar de Castilla y León, un coronel, y hoy día, bueno, pues hoy día incluso cuando se visita este cortijo se puede ver la simbología que tiene a nivel militar, simbología castrense, y tiene incluso todavía en la parte alta las garitas típicas que tenían este tipo de edificaciones, los castilletes. Tenía un cuerpo de guardia propio, una guardia civil, y también entre los años 80 y 90 la Diputación de Sevilla le dio un uso para educación especial de psicopediatría, ya cambiándole el nombre, llamándose Cortijo o Chalet Santa Sofía. Ahí nos vamos a quedar porque ahí hemos tenido la oportunidad de vivir muchos hechos extraños, de vivir muchos hechos que yo no sabría cómo calificar. Yo recuerdo que hay ocasiones en las que evidentemente este tipo de historias no hay por qué creerlas. Y tengo un compañero en televisión que un buen día dijo de ir a grabar allí un programa, y más que grabarlo, emitirlo en directo. Es decir, tal y como estábamos allí haciendo la investigación, emitir en directo en televisión. No hablo de YouTube, no hablo de TikTok, no hablo de Instagram, hablo de televisión, de pantalla, de TDT. Y era en la televisión de los Alcores, eran 12 televisión, en Viva Cable, que metía la señal también en Sevilla, es decir, en Sevilla se veía en toda la zona de Alcalá. Y ahí ocurrió un hecho que es muy curioso. Yo llevaba un medio, Rafael de Alba, y Rafael de Alba, yo siempre digo que cuando lo llevo a un sitio no le cuento dónde voy, porque ni yo mismo me creo muy bien lo que me puede decir un medio, ¿no? Entonces, Rafael, cuando estaba entrando en ese sitio, me decía, escucho a una niña pedir ayuda, se está ahogando. Y claro, tú te quedas mirando y dices, no le voy a decir nada. Pero efectivamente en aquel sitio se había ahogado la hija del coronel de la base, en la alberca. Parecía estar acechándolo. La misma sombra que han visto otras personas. Yo recuerdo que en este mismo lugar estuve con un grupo de personas, y yendo camino de
de esa zona de pabellones donde se hacía la rehabilitación de psicomotrices, pues hay un momento en el que a mí me coge una señora y me dice, Lola, se llama ella, me dice, José, allí hay un niño. Claro, yo miré la hora y digo, 2:30 de la noche, aquí no hay niño que valga. Sabiendo que podía ser, porque le dicen casa de los niños por algo, porque allí lo que se aparecen entre otros son niños, le digo, bueno, deja al niño allí, Lola, déjalo tranquilo, que nosotros vamos a lo nuestro. Pero la señora se empeñó en seguir allí con el niño. Y efectivamente va hacia donde estaba, junto a unos árboles, lo alumbra, y cuando alumbra a ese niño, que lo ve perfectamente, camisa de rayas, pantalón corto, una ropa inapropiada para la época del año en la que estábamos, aquel niño también se disuelve delante de ella. Se quedó profundamente impactada. Evidentemente lo que había visto no era de este mundo, y ese mismo niño lo habíamos visto un buen número de personas. Y cuando entramos en esos pabellones psicomotrices, a través de las máquinas, pues empezó a interactuar con nosotros, empezó a hablarnos, empezó a decir que quería jugar, que quería estar con nosotros, y de alguna forma, bueno, pues vienen a demostrar que en este lugar suceden cosas extrañas. Como en este otro, que es el pabellón de la muerte, en Sevilla Este, un viejo pabellón de bomberos, en el que, bueno, la imagen bastante remozada, ya no nos lo podemos encontrar en este estado, pero sí es verdad que aquí vivo yo otro hecho que es muy significativo, junto con un comandante del ejército. Me encuentro en este lugar, empezamos a hacer unas pruebas. Aquí se suicida un bombero hace ya 50 años por unos temas emocionales, sentimentales que no vienen al caso, y estando allí pedimos a través de una REMPO, que es un aparatito que tiene un juego de luces, y que en función de lo que detecta, si detecta presencia, si detecta sonido, si detecta variaciones de la luz, se enciende, es decir, te da un testigo luminoso que vale para iluminarse, y en ese momento simplemente le establecemos un código. Oye, si estás y nos vas a responder afirmativamente que toque una vez el aparato, y si son dos, es que no. Y aquel aparatito estuvo interactuando con nosotros perfectamente durante un buen rato. Durante un buen rato estuvo de alguna manera comunicándose a base de síleno, y más allá de todo esto, también con unas psicofonías que pudimos captar que decían muerto, rubio, suicidio, infiel, triste, respirar. Me quedo con eso, con respirar, porque este señor precisamente se suicida montándose en el camión de bomberos, previamente metiendo en el tubo de escape un tubo, una manguera que introduce dentro del habitáculo donde habitualmente van las personas que van dentro del camión, accionando el arranque e intoxicándose por monóxido dentro de ese coche y encontrando la muerte, es decir, coherente con la muerte que tuvo. Ahí tenéis una foto de cómo está hoy el pabellón de la muerte, que es un sitio muy destacado en el que tradicionalmente y habitualmente incluso se llegan a hacer rituales, por desgracia, en los que se sacrifican animales, y bueno, pues una práctica que evidentemente siempre es abominable. ¿Dónde está eso? Sevilla Este. ¿En qué parte? Detrás de Guadalajara. Es difícil llegar, es difícil llegar. Más imágenes de este lugar. Como podéis ver, nos gusta meternos en unos sitios muy complicados. ¿Y por qué se sacrifican animales? Porque hay gente tan insensible que creen que a través de un ritual pueden mejorar su vida, ¿no? Entonces, el problema es que es un sitio apartado en el que si te llevas un gatito y lo sacrificas, no debes escuchar cómo grita ese gato, o cómo ladra ese perro, o cómo... En fin, es complicado, ¿no? Yo es algo que me encontré en cierta ocasión a unos individuos en el monasterio del Diablo, en Carmona,
que iban a sacrificar a un San Bernardo, a un perro. Eran 12 individuos que iban con túnicas negras, iban a hacer un ritual satánico. Mientras más grande es el animal que sacrifica, mayor es la petición, más es lo que cobran. Hoy actualmente en esta ciudad nuestra se hacen pequeños rituales que sobre todo buscan la estabilidad sentimental, la paz del corazón, conquistar a un hombre o una mujer, esos picatas minutas, pero los sacrificios gordos los encargan políticos y empresarios. A raíz de unos 3.500, 5.000 euros cada sacrificio. Es decir, eso es una verdad inmutable. No hace falta, no admite discusión, es así. Entonces, claro, cuando te encuentras con este tipo de hechos, nosotros que íbamos allí a investigar un tema paranormal, no tenía nada que ver con aquello, cuando vimos a estos individuos, pues claro, ellos eran 12, nosotros éramos 30. Sobra decirte que cuando le digo, oye, ¿qué vais a hacer? No, vamos a meteros en esto, que esto no va con vosotros. Y yo, sí, nosotros. Tenía no vas a matar ningún animal ni de tranquila tampoco. Y tuvimos allí un altercado que preciso de la Guardia Civil. Sí, si me lo dejan, si me dejan al que iba a sacrificar al perrito, igual acaba de sacrificar. Pues yo con los animales no he visto tonterías, Entonces, bueno, saco mi lado más radical, perdóname. Sanatorio de los Muertos, bueno, este sitio es increíble. A mí me encanta. Sevilla este también. Sevilla este tiene muchos misterios, Paco. La primera vez que me entero. Este, bueno, habrá aquí personas que se acordarán del Hospital de San Pablo. El Hospital de San Pablo estaba a la vera del aeropuerto y era lo que funcionaba en Sevilla antes que el Virgen Macarena. Estaba el Virgen Macarena y estaba el Virgen Macarena no, el Virgen Macarena se estaba haciendo, estaba el Hospital de las 5 Llagas y estaba esto. Allí hay una señora que me está diciendo que sí, que lo conoce. Y el Hospital de San Pablo fue un hospital que funcionó en Sevilla durante mucho tiempo, 20 y tantos años, que, bueno, aquí como en todos sitios hay vida, hay muerte, hay un poquito de todo, ¿no? Y los casos mejores que hay ahí, independientemente de los que hemos investigado nosotros, lo da la policía local y el SECO, que aquí hacen prácticas de bomberos. Entonces cuando tú entras en el sitio está en mal estado, pero no porque el sitio se esté cayendo a pedazos, que también, sino porque los bomberos hacen allí prácticas de derribar tabiques, prácticas de hacer agujeros en el suelo. Entonces está poco a poco. Sigue en pie porque le cuesta más dinero al ayuntamiento tirarlo y reciclarlo que dejarlo en pie. Hoy no sé si sabéis que tú no puedes llegar a un sitio y derribar un edificio y que lleguen los camiones, se lleven los escombros y lo tienen en cualquier lado. Eso ya no funciona así. Se tiene que derribar el edificio y hacer una separación inteligente de materiales. Y en función de materiales ir reciclando. Entonces eso vale más dinero que hacerlo de nuevo. Entonces, claro, cuando por ejemplo estamos viendo la obra del campo de Betis, que lo están tirando por partes y hay camiones que seleccionan un poco lo que se van a llevar, es precisamente por eso, porque tienen que seleccionar. Y evidentemente corre a cargo de quien encarga eso, por eso no se tira este sitio. Que yo particularmente lo agradezco porque vamos muchos a él, vamos muchas veces a este sitio y solemos investigar bastante. Y aquí se aparece una niña que se llama Clara, la pequeña Clarita. Y la pequeña Clarita, ahora os pondré alguna psicofonía, la pequeña Clarita se aparece ahí en esos pasillos. Es muy bonita, es una chiquilla que tiene 8 años, que falleció de una meningitis y bueno, pues a día de hoy por algún motivo se ha quedado ahí y este es su hogar. Incluso en esa fotografía que tenéis arriba podéis ver una pequeña orbe que está en medio de la imagen y que cuando aparece una de estas dicen que algo raro hay. Ella se aparece ahí, se aparece también un sacerdote que le dicen el padre Miguel. Estas dos muertes las tenemos testeadas, sabemos que son reales, que no es fabulación de nadie que se inventa un nombre y ya venga. Sabemos que se aparece también un chico que se llamaba Crisanto, que se pega un tiro en el 85 y que también está reflejada la muerte en informes incluso del diario ABC. Se pasea por ahí
Y nosotros nos gusta ir a este lugar. Pues bien, en cierta ocasión una patrulla de la policía local, cuando se ponía y se pone el mercadillo de Alcosa los domingos en la explanada, pues antiguamente la carretera te facilitaba llegar allí en coche, ya no. Y estos policías locales, con lo cual yo he hablado mucho, ven como una niña se cruza por delante del coche patrulla. Ellos detienen el coche porque creen que puede ser, bueno, pues alguna chiquilla de algún vendedor ambulante que se ha ido hasta allí andando, hay 2,5 kilómetros. Pero bueno, la niña se queda esperándolos en la puerta, los dos agentes se bajan, van caminando hacia donde están y la niña se va al final del pasillo. Se empieza a reír, ellos siguen avanzando y suben la escalera. Los dos agentes llegan a ese punto y siguen. Así, hasta que llegan a ese pasillo que estáis viendo, esa niña se empieza a reír, los agentes llegan a mitad de ese mismo pasillo. Cuando están a mitad, la niña desaparece de un extremo del pasillo y aparece detrás de ellos. Vamos a dejarlo. Mejor nos volvemos a la patrulla, de esto no decimos nada. Pero cuando tienes la oportunidad de hablar con ellos, que hay un clima de confianza, que saben que te pueden hablar, que tú no lo vas a tomar por loco, yo menos, es cuando te cuentan, se sinceran y te cuentan la experiencia que ellos tienen ahí. Y quizás es una de las más fuertes, o de un bombero que subiendo en cierta ocasión, haciendo una práctica, pues ve a una niña correteando por allí, un bombero. Y el hombre rápidamente llama por una emisora a los compañeros que en el edificio había una niña, que no hicieran nada, ni agujeros, ni nada. Se pusieron a buscar a la niña era imposible que allí se pudiera esconder y la niña simplemente es que no apareció. Nosotros hacemos muchas visitas a este sitio. Hace poco lo hicimos con una productora de televisión de Canal Sur, estuvimos allí, un programa que se emite el pasado 31 de octubre, día de Halloween, dentro del programa de Team of Monday, y bueno, estuvimos allí, la verdad es que tuvimos muy buen resultado. Sanatorio de los Muertos. ¿Y qué contaron del Aljarafe sevillano? Este es uno de esos casos que se ha puesto en duda 1000 veces, porque claro, quien lo pone en duda es quien no lo investiga. Yo eso siempre lo tengo claro. Quien lo pone en duda es el que no estaba allí. Quien lo pone en duda es el que no ha hablado con la familia. Quien lo pone en duda es el que no ha tenido la oportunidad de entrevistar a los policías locales y que nunca van a tener esa oportunidad. Porque aquí en esta casa vivía una chica que se llamaba Luisa, y Luisa fallece un familiar cercano, aquejado de demencia. Ese familiar, a la única persona de la familia que conocía era ella. Y cuando fallece, esta chica no tiene otra ocurrencia que decir: vamos a tratar de contactar con mi abuelo fallecido. Y eso hace. El problema es que en la Ouija le sale un mensaje en el que se le advierte que en un plazo de 48 horas iba a fallecer ella. Las amigas cierran aquello: esto es mentira, esto no te preocupes, esto no pasa nada. Pero a las 48 horas fallece. Estaba cenando, almorzando, y le dio como una retención de aire y ahí se quedó. Menor de edad, una salud hasta ese momento inquebrantable. Y bueno, pues, la típica pena de estos casos, porque indudablemente cuando muere una persona joven siempre es de lamentar, pero cuando para colmo es familia, mucho peor. Y en los días posteriores a su muerte, su hermana Carmen notaba cómo los cajones se abrían solos, las puertas del ropero también se abrían solas, como en la cama que había junto a la de ella en la habitación que compartía con su hermana fallecida, aparecía como una silueta de alguien que había dormido allí. Ella pensaba que era su madre, mi madre, que la típica pena, obviamente, pues se acostará aquí y yo no me doy cuenta.
Y una noche se levanta, quiere ir a beber agua. Aquí estáis viendo una sección del pasillo, falta la otra, es una L, falta... Y justamente en esta puerta que queda más en nuestro entorno, ella sale, se queda de pie, porque al final del pasillo, donde veis aquellos colchones, ve una silueta que se está formando, neblinosa, que va cogiendo cuerpo, que va cogiendo presencia física, hasta formar el cuerpo de su hermana. Sale espantada, va a la habitación de los padres salen y ven allí aquella difunta hija que se está manifestando. A partir de ahí, bueno, son muchas las ocasiones en las que han ido los agentes de la policía, y yo tengo contacto de este caso con un agente de la policía que aquello me descuadra por completo y dice: mira, necesito tu ayuda, va a ir a recogerte un Z, un coche. Me recogieron, y cuando yo entré allí, yo por aquel entonces me dedicaba más a investigar el fenómeno OVNI, pero lo que yo vivo ahí adentro me cambia. O sea, escuchar sonidos como si algo caminara delante nuestra, ver sombras en ese pasillo, escuchar cómo se estaban rompiendo toda la vajilla de la cocina, y cuando vas a la cocina está todo en orden, o ver como una muñeca le tiran de los pelos y tiene un movimiento casi imperceptible, pero se mueve. Claro, esto, como yo digo muchas veces, te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Es decir, la creencia es libre, ¿no? Está en cada uno de nosotros. Hay quien lo niega, ¿no? Es mentira, todos lo inventáis. Me da una entrevista a la madre, y soy la única persona que la entrevista, y que ella durante, creo que son 9 minutos, me habla precisamente que en su casa todavía vive su hija fallecida. Y en una conferencia de FNAC, hace ya 3 años, fue su hermana Carmen, estaba allí entre el público. A mí me dio mucha alegría verla, porque esto es del año 2004, me dio mucha alegría verla. Y cuando la veo, pues me pongo a hablar con ella, y vamos a hablar precisamente de Casas Encantadas, y yo le pedí, digo: ¿tú tienes algún inconveniente, sin dar datos, hablar de lo que pasó en tu familia? Y ella, de cara al público, habla del caso Tomares ante 60 personas. Bueno, no sé qué más se necesita, tal vez que a las investigaciones vayamos con un notario, igual es eso lo que quieren, ¿no? 2 hermanas, la alquería del Pilar. Aquí me lleva la policía local de 2 hermanas, que con autorización de por aquel entonces el alcalde, Toscano, nos piden que investiguemos en la alquería del Pilar, porque se aparece un cura. Y hay fotografías mías en las que estoy agachado poniendo una grabadora y 4 agentes de la policía detrás mía. Y eran las chicas que dan los cursos de peluquería las que decían que en la habitación que da, la escalera que sube a la habitación de arriba donde se dan los talleres de fotografía, escuchaban pasos y como por las tardes bajaba un cura que se metía en el salón de actos donde se casa hoy día la gente y se quedaba señalando un cuadro. El cura inmediatamente después se metía por detrás del escenario del salón de pleno y desaparecía. Los agentes batieron todo el edificio, jamás lo encontraron, y al final descubrimos pues que aquel sacerdote era un Ibarra. Sabéis que es un apellido que tiene mucho peso en esta localidad nazarena, y que el lugar que señalaba era la hacienda de Ibarburu, que está muy cerquita y que tuvo también una gran trascendencia en aspectos paranormales, porque tanto en la hacienda Ibarburu como en este lugar que estáis viendo ahora mismo, que es la alquería del Pilar, entre otros, se aparece ese sacerdote, pero un ilustre de la ciudad de Sevilla, como es Cecilia Bodelfaber, Fernán Caballero, que la tenemos tan cerquita, porque a ella le gusta aparecerse ¿dónde? A ella le gusta aparecerse en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, pero también le gusta aparecerse en el Patio de Bandera, en el Palacio de Monsalve, en la calle Fernán Caballero, en la Alfalfa. ¿Qué tienen en común todos estos sitios? No es que la señora esté
en todos esos lugares por gusto, en todos estos sitios es que ella vivió, estuvo en vida habitando esos lugares en diferentes etapas de su vida. Y hoy día se aparece, no dicho por mí, dicho por los empleados de la Facultad de Bellas Artes, dicho por la policía local de Dos Hermanas, dicho por la Guardia Civil, que en ocasiones ha seguido a un ente luminoso que se cuela en la hacienda de Arburu, dicho por el Diario de Sevilla de los fenómenos paranormales que ocurren u ocurrían en una casa que actualmente está tapiada en el patio de bandera, dicho por los propietarios de la casa donde vivió y murió Cecilia Voz de Faber, o dicho por el propio equipo de grabación de la serie Ahí Abajo que grabó en el Palacio de Monsalve. Con lo cual, de todo esto, como veis, hay numerosos testigos. Y del último sitio que os quiero hablar, antes de escuchar algunas psicofonías, es de la Casa Fabiola. Casa Fabiola hoy día es el Museo del Ver. Antiguamente, antes que Casa Fabiola, fue Fundación José Manuel Lara, que son los que la ponen en alquiler y se la alquilan al Ayuntamiento de Sevilla, que durante una época funciona como oficina disminuida, digo disminuida porque tenía un poco uso, del Ayuntamiento de Sevilla, y ahí es donde un agente de la policía local vio a un señor vestido de cardenal que bajaba de la tercera planta a la bodega. Ese señor, como comentaba, es policía local de Sevilla, que me llama bastante angustiado, diciéndome: oye, mira lo que he visto, vente para acá lo más rápidamente posible. Y cuando yo llegué, él me describe lo que ha visto: un señor vestido con una ropa muy ampulosa, que por el color blanco y rojizo era de cardenal, que bajaba las escaleras y se perdía en la bodega. Cuando llegamos a la bodega, descenso de temperatura bastante importante, y descubrimos que es que la bodega no era la bodega, era la cripta habilitada para albergar el cuerpo del que iba a ser cardenal arzobispo de la abadía de Westminster, Nicolás Feynman, que tiene una obra que se llama Fabiola, y es la que le da nombre a la calle y a la casa, y no la calle al contrario. Con lo cual, es él el que se aparece en esa casa, en la casa Fabiola. Y nació allí, ¿no? Y nació allí en el año 1802, y que hoy día está enterrado en la abadía de Westminster. Pues allí se aparece este señor. Se aparecía ahora de la secretaria de Fundación Planeta, se aparecía a los funcionarios, en este caso a la policía local de Sevilla, y hoy día se aparece al cuerpo de guardia del Museo del Ver. Se puede creer o no, pero es una realidad. Escuchamos, si os parece bien, psicofonías. ¿De acuerdo? Las psicofonías, ¿cómo se escucharán hoy? Bueno, pues eso es más complicado. Aquí la señora dice que se va. Dice que es demasiado para su cuerpo y que prefiere irse. Señora, no se vaya. No, le van a perseguir. Señora, quédese. Soy yo. Bueno, el resto reír, pero si os siguiera alguno de vosotros nos haría gracia, ¿eh? Bueno, mira, vamos a escuchar una primera psicofonía, vamos a ver qué tal se escucha, en la que simplemente surge una voz que dice: dámelo. ¿De acuerdo? Vamos a escucharlo. Dámelo. No sabemos qué querían que le diéramos, pero la psicofonía está ahí. Muchas veces es bastante lacónico en lanzar un mensaje, pero sí es verdad que ese dámelo ahí queda. Igualmente, las voces de los niños. Los niños siempre son inquietantes.
Y aquí nos vamos a encontrar una voz de un niño que dice, yo soy yo. Lo escuchamos, ¿de acuerdo? Yo soy yo. Bueno, ¿verdad? Yo soy yo. Seguimos. Bueno, esta me gusta mucho porque se grabó en el Teatro Quintero. El Teatro Quintero siempre se ha dicho que tiene un fantasma. Y de hecho, cuando yo trabajé en el Teatro Quintero con Paz Padilla y con Jesús Quintero, estuve una temporada trabajando con ellos, muchas veces tuvimos encuentros raros. Últimamente ha sido un humorista, Juan Modelo, el que ha hablado abiertamente de una niña que se aparece allí. Cuando estaba alquilado el edificio completo por un buen amigo mío, como es el Vasio Iglesias, que hoy es subdirector general de cine de Radio Televisión Española, él es muy amigo mío, de hecho su guionista, Rafael Cobos, es mi primo Falete, y me da las llaves, toma las llaves y las claves de la alarma, investiga. Y grabamos esta psicofonía. El primer término, un compañero mío que escucha como dice en su voz. Y él dice, ¿qué ha dicho? Dice mi compañero. Y una voz surge y dice, mamá, somos el momo. Vamos a escucharlo. ¿Verdad? Somos el momo. Vamos a escuchar otra. Vamos a escuchar otra. Bueno, esta es de un famoso cantador. ¿Otra señora que se va? Señora, no se vaya. Pero vamos a ver cuando se hayan ido las psicofonías. No me gusta. Señora, la van a perseguir. Yo lo único que le digo, yo esta noche dormía con un ojo abierto. Bueno, escuchamos otra psicofonía. Esta es de un cantador granadino que cuando se levanta por la mañana de una muerte súbita se queda en el sitio. Es muy conocido. Es muy conocido. Dice, ayer cuando me levanté, ¿Eso qué, en su casa? O... Eso es su casa. Y de hecho, tuve en una ocasión, en una ruta, a un miembro de su equipo y reconoció la voz. Me trincó del brazo, súper emocionado el hombre, y me dice, ¿me tienes que decir quién es? Digo, mira, no te lo voy a decir, te pongas como te pongas. No te lo puedo decir, vamos. No, me lo tienes que decir. Dice, bueno, ¿y si te lo digo yo? Digo, bueno, si me lo dices a la primera, te digo que sí o sí no. Y entonces me lo dijo. Y me dejó Enrique Morente. Me dejó de cuadrito. Escuchamos una del Sanatorio de los Muertos, ¿vale? Ese sí puede desaparecer a niña. Es una voz infantil que dice, hola, hola. Vamos a escuchar. Escuchamos de nuevo. Esta psicofonía la escuchamos 60 personas a la vez. No hizo falta aparato. Una voz de niña que surgió de la nada a las 3:30 de la mañana en el Sanatorio de los Muertos, y yo te garantizo que allí no había nadie.
Y la última que os pongo. ¿Os acordáis de ese sitio del que estaba hablando antes, que es ese sanatorio, esa casa Fabiola? Bueno, pues cuando bajamos allí, grabamos una psicofonía. Mi amigo Oscar, que es el policía local, dice: si estás aquí, dime cómo te sientes. Es muy teatrero, muy cómico. Y surge una voz que le dice: hace frío. ¿En serio? Se lo ha pensado mejor, ¿verdad? Hace frío. Lo hemos escuchado, ¿verdad? He ido al baño ahí. Bueno, esta la dejo. Bueno, si ha sido así, señora, esta noche puedo dormir tranquila. Os pongo una última. Es de una iglesia sevillana. Eso te dejo ahí el guante tirado, por si quieres que la próxima te hable de iglesias con fenómenos paranormales. Quiere decir que las hermandades a las que toco, ninguna se la ha tomado mal. Es decir, todas apoyaron el libro, los hermanos mayores de las hermandades vinieron a la presentación del libro y nunca tuve problema con ello. No creáis que es un tema polémico. Es una iglesia muy cercana de aquí. Es una voz del que era sacerdote auxiliar que dice: invoco al Dios divino, al Dios de todos los hombres, a mi Dios. ¿Vale? Hay una particularidad. Este sacerdote se suicida en esa iglesia en el año 2013. Sigue mi hermandad, te lo garantizo. Y que si lo conocíais, porque algunos han identificado el caso, El compañero mío, el marinero del Alcor. justamente, pues es su voz, la ha reconocido, ¿no? Sí. Reconocen la voz, ¿verdad? Una cosa buenísima, muy cariñosa, muy buena. Los últimos tiempos 4 años de estuve con él. fueron duros, porque a él le diagnostican una enfermedad grave y no quiere pasar por ella. Y después de dar una misa, cierra la iglesia del Cristo de Burgos, se va a la parte que da a la puerta de Doña María Coronel, echa una puerta y se ahoga. Lo tenéis escrito, Diario de Sevilla, año 2013. Para mí fue un artículo de mal gusto, por eso no se suele publicar, y menos en esas circunstancias, pero a día de hoy siguen pasando cosas en la iglesia. Yo cada año que salgo de Nazareno, el hermano mayor, el diputado mayor de gobierno, el tesorero, el prioste, se vienen, que no es el momento, yo lo digo en mi ruta muchas veces, no es el momento de venirme con eso, que yo voy a otra bola en ese momento, ¿no? Y me lo dicen: te tienes que venir, que aquí pasan cosas, que don Luis está aquí adentro. Se llamaba Don Luis. Y allí sigue. Con lo cual, te ha sorprendido. Yo no me lo esperaba, que no lo sabía. Eso que no lo va a hacer. Pues tengo más. De lo primero que has hablado es de Carlos. Pero yo estuve veraneando en Carlos desde los 10 años hasta desde el año 73. Oye, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí, ahora detrás de que abre esta Yo estuve veraneando en el Garrobo desde el año 73 hasta que mis padres, no en el Garrobo concretamente, a 4 kilómetros, en una urbanización que se llama Sierra Lago. Está justo a 4 kilómetros del Garrobo en dirección al Castillo de la Guarda. Bueno, pues aquí nos conocimos mi marido y yo, que llevábamos, cuando nos conocimos yo tenía 20 años, él tenía 23 y llevamos 10 años veraneando allí y no nos habíamos encontrado hasta el año 85. Y cuando nos conocemos, me cuenta, la noche que nos conocimos, me cuenta, dice: tú sabes que yo ahí en la carretera vi hace unos años una luz que se levantaba y que se quedaba encima mía. Digo, anda ya, ¿no? Total que no le eché cuenta.
Y pasa el tiempo, él no me volvió a hablar de eso, y en el año 88 él hace la mili en Valladolid. Y estando de guardia una noche, se llamaba Regimiento Farnesio, el cuartel. Hace unos años fuimos que ya estaba derruido, un cuartel a las afueras de Valladolid, que ahora ya cuando fuimos estaba abandonado, tenía toda la pinta de ser un sitio como estos que tú has visto aquí. Y en Valladolid le pasó haciendo guardia una noche exactamente lo mismo que él me describió que le pasó en el Garrobo. O sea, el mismo aparato que vio allí en el Garrobo lo vio 4 o 5 años después en Valladolid. Y él trabajaba, ahora tiene otro cometido, pero él trabaja en el Consejo de Investigaciones Científicas y allí va mucho J. Benítez a hacer análisis. Sí, a su cosa. Y se lo contó y le preguntó, dice, oye, ¿tú llevabas un reloj de pila aquella noche? Dice, sí. Dice, ¿y le has cambiado la pila al reloj alguna vez? Cuando él contó esto ya, eso le había pasado hacía 4 o 5 años. Dice, no pensó en eso. Dice, pero cuando llegues a tu casa, dice, ¿tienes el reloj? Dice, sí. Pues mira a ver si la pila funciona. Y había pasado pues eso, un montón de años y la pila funcionaba y la pila del reloj ha estado funcionando hasta hace nada. Se le pasó los efectos del ovni. Sería eso. Sí. Es normal, es un sitio muy activo por allí. Yo he sido representante de medicamentos y he hablado con los médicos lo saben todo. Hay gente muy impresionada con esto y que ha pasado muy malos momentos. Pero es que mi cuñado hizo la mili de médico militar y está el famoso capitán archivero que se aparece en el hospital militar. ¿Tú has oído hablar? Efectivamente, sí señor. Y a él se le apareció, o sea, lleva allí más perdido con un gato en un garaje, empezó allí a rellenar papeles, hecho como un soldado médico, ¿no? Y apareció un tío, le rellenó los papeles, muchas gracias, y dice, oye, que ve qué tío más amable, y ya lo sabía, dice, es este, ¿no? Si este tío lleva 5 años muerto. Mi cuñado, la Guardia Civil, yo he trabajado con los cuerpos de seguridad, como delegado de laboratorio, ¿no? Me contaba aquí. La Guardia Civil tiene una unidad específica para estos efectos. La manda un capitán o algo de fenómenos paranormales y recurren a medium. Yo no me lo creía, pero en los casos de secuestro han recurrido. Yo os lo conté aquí la última vez, yo tengo un caso en la esquina. Bien, en la esquina. Y por último, comentarte que también hablé en tablada con los médicos militares y me contaron que los pilotos cuentan 2 cosas que quien dominara eso lo hiciera, dominaría el mundo. Hay 2 cosas en aeronáutica absolutamente imposibles, que es el ángulo recto y la parada en seco. Cuando han empezado a perseguir a los aviones, ha hecho esto, se ha parado y se ha fumado. O el ángulo recto. Eso se desintegraría el aparato. La fuerza G destruye el aparato. Se desintegraría y ya está. Y al rey también lo persiguieron una vez. En el avión que venía de China. De Mallorca. No, de China a España. Y lo persiguieron una. Tenían 2 aviones, uno yo lo aporto y porque además luego hay un miedo muy grande a que se cachen por ellos, ¿no? Entonces, esta gente de hecho no lo cuenta, se lo cuenta al médico, porque hoy el rol del cura lo tiene el médico. Sí, el confesor. El confesor, y se lo cuentan porque, y por último, en el hospital Macarena hay un médico que sufrió una abducción, ¿saben lo que es? Sí, hombre. Tiene él y el perro unas heridas y unas incisiones que ningún instrumento quirúrgico conocido es capaz de realizar. Eso me interesa. A él le hicieron una hipnosis regresiva, ¿sabes lo que es? Sí. Porque es que estos tíos, esto se llama el drama de los contactados, no sé si saben lo que es. También. Los contactados son unos tíos que han tenido estos encuentros, pero que no se lo pueden contar a nadie, porque este tío se ha fumado. ¿Lo ha secuestrado? Y por hipnosis regresiva le sacaron que Allí te puedes ir a un fantasma, ¿verdad? En el Virgen Macarena que está Enrique Vila. Sí, eso lo llamo la otra vez. Bueno, yo lo tenía que contar. Una pregunta rápida que nos tenemos que ir. Dígame. Por favor, silencio, que nos tenemos que marchar. Diga usted. ¿Sí? Bueno, pues ahora sí no me importa, bueno, usted la conoce. Claro que sí, cada palojo. Bueno, pues ahora es que nos tenemos que marchar porque vienen otras conferencias. Muchas gracias a todos y nada, creo que vamos a leer la charla el día de hoy y nos marchamos.
tradiciones sevillanas, Ateneo de Sevilla, reconocimiento magistral de sevillanía a don José Manuel Bautista por una vida entregada en mantener las costumbres, los ritos, esencias y los espíritus de la ciudad de Sevilla. Sevilla, 4 de noviembre de 2025. Y nos marchamos.